Bueno, hola amigos, hoy estoy hablando con Juan Salamanca de El Bogotazo. Es una cervecería que tiene en Bogotá. Juan me contactó para hablar un poco acerca de la cerveza Saison. Entonces, pues Juan, ¿quieres de pronto darle una introducción de tu cervecería, de pronto dónde pueden conseguir tu cerveza? Sí, bueno, ante todo un saludo. Nosotros este año, el Bogotazo, pues formalmente estamos empezando actividades ya de producción en una escala un poquito mayor a la casera, en una cervecería que está aquí en Bogotá, cerca de la 30, carrera 30 con calle 80, en el barrio Santa Sofía. Es una cervecería que en este momento tiene una capacidad de producción mensual aproximada de 1.200 litros y pues estamos produciendo hasta ahora tres variedades de cerveza pues que ha surgido de nuestras propias recetas que ya llevábamos trabajando hace un par de años con Pablo Obando, que es mi socio directo. Y pues a esto se han unido otros amigos que nos están ayudando ya un poco más tangencialmente. Eh, el tema de dónde conseguirlas, pues ha sido un poco variado porque nosotros hicimos como le compramos la planta a unos amigos que se llaman Tierra Santa. Es también una muy buena cerveza que se está vendiendo en dos puntos de Bogotá con el mismo nombre. Son dos bares que ya vienen funcionando desde hace algún tiempo. Uno queda al lado del Museo del Oro y el otro queda al lado en la calle 73 con novena. En esos puntos pues ya hay una IPA que en este mes va a comenzar a venderse allá. Eh, Hay otro lugar que se llama el Sindicato Cervecero, al cual también nos han invitado y estamos esperando que salga una cerveza de trigo que específicamente queremos enviar allá. La dirección en este momento no la tengo, pero pues si pueden Ujú. buscar el Sindicato de Cerveceros en Bogotá, es en la 80 y pico, también allá se va a vender. Y digo que pues estamos empezando porque pues esto ustedes saben, los amigos cerveceros, que el proceso pues al ser un poco largo, pues nosotros compramos la planta antes de junio, abril, y pues hasta ahorita ya está comenzando a salir la cerveza. Y fue cuando he contactado a Luis, pues quien amablemente a través de su blog y en un contacto directo por redes, pues nos ha ayudado también como a colaborar con las cervezas, a darnos ya algunas indicaciones más específicas. Ujú. Perfecto, gracias por la introducción, Juan. Am, Entonces, tú me estabas contactando porque quieres como entender más o menos cómo es el estilo de la cerveza Saison, ¿right? ¿Cierto? Perdón, el Spanglish. Tranquilo, tranquilo. Ah, No, sí, sí, es que mira, aquí hay una cosa en Bogotá y es que realmente el fenómeno artesanal, si bien lleva algunos años, el tema de comenzar a abrir expectativas con respecto a otras variedades, eh, no digo que no haya sido fácil, pero de todos modos consiste también como en una pedagogía de nuestra parte para abrir esas posibilidades, para que la gente no se quede en cosas acostumbradas y sobre todo cuando llevamos muchísimos años probando las mismas cervezas, pues dar esas otras opciones. Entonces, sí es bueno a los que consumen nuestras cervezas, pues darles una información precisa, pero también una cerveza que se aproxime lo más posible a cada uno de los estilos. ujú. En el caso de la Saison, pues es una cerveza, entiendo yo, que es fresca, de verano, que tiene unos toques como cítricos, amparada un poco en ese carácter que da la levadura, principalmente de las cervezas belgas, pero todo eso uno tiene que decirlo con información del gusto y también pues con algunos datos descriptivos de la cerveza para que la gente sepa qué es lo que está tomando, ¿no? Sí. Y me imagino que una de las limitaciones es que no, en Colombia de pronto no se consiguen este tipo de cerveza, ¿cierto?
O al menos De no hay acuerdo. ejemplos como el de Bélgica, por ejemplo, que se puedan Sí, no tomar. es tan fácil. No es tan fácil. Pues aquí ya algunos cerveceros artesanales han intentado hacer algunas pruebas bueno, yo pues en algunos casos he probado, pero digamos, quisiera sí saber si hubiera una variedad, una baraja mucho más amplia para poder saber qué es lo que estamos ofreciendo. Sí, Aquí la gente se ha acostumbrado ya a tomar algunas IPAs, ya a partir de algunas cervecerías que son un poco más grandes, pues eso se ha masificado un poco más, que son cervezas norteamericanas, las consabidas cervezas alemanas, pero estas cervezas que tienen ese énfasis en la levadura, pues incluso no es fácil abrirlas y yo me doy cuenta que tienen también unas grandes posibilidades sobre todo por su ligereza, por su sí, frescura, que podrían pegar muy bien. sí. Em, sí, tienes razón, sobre todo em, lo voy a colocar de esta forma, aunque de pronto algunas personas no estarán de acuerdo. Yo creo que hacer una cerveza tipo IPA, por ejemplo, o IPA, o una cerveza Pale Ale, sí, o una Stout, de pronto tiene cierto grado de dificultad, pero debido a que la levadura no es tan expresiva, de pronto es más fácil de fermentar y más fácil como de lograr buenos resultados, ¿no? Ahí de pronto como el énfasis está de pronto en el balance de los lúpulos y en el balance también del cuerpo de la cerveza con respecto al estilo, ¿ya? O sea, de pronto menos, pronto más malta para una stout, de pronto un poco más lúpulo para una cerveza IPA, de pronto con buen cuerpo, sí, o bueno, dependiendo de lo que uno quiera lograr, pero en estas cervezas belga, estilo belga, de pronto es un poco más complicado de lograr porque, como dices tú, no depende de la expresión de la levadura y si no se tiene uno en cuenta de pronto, por un lado, las temperaturas de fermentación o inclusive el diseño del cuerpo de la cerveza o inclusive también como la cantidad de lúpulo o de malta que uno vaya a agregar a estas cervezas, se puede de pronto terminar con una cerveza bastante desbalanceada o inclusive con problemas de fermentación y problemas como de sabor, sí, de errores de sabor, errores técnicos. Entonces sí, y si uno no tiene de pronto referencias de cervezas comerciales, de pronto también cae uno en el, digamos, bueno, en el error de creer que está uno haciendo una cerveza Saison y en realidad no lo está haciendo. Correcto, Y sí. soy sincero, Juan, yo hace unos 3 años, 4 años, creía estar haciendo cerveza Saison sin haber probado alguna, simplemente porque estaba utilizando levadura que según el proveedor de este, en ese entonces, pues, la ofrecía como cerveza Saison, ¿sí? Como levadura de tipo Saison. Entonces yo juraba pues que estaba haciendo cerveza de ese estilo y en realidad no lo estaba haciendo, no estaba ni siquiera aproximado. Entonces, de pronto, no sé, o sea, de pronto a nivel casero muchas personas podrían caer también en ese error de no investigar el estilo y pues de tener esos problemas. Sí, hay una cosa también que tiene que ver con los insumos de los que se dispone particularmente aquí en Bogotá. Yo veo que en Medellín hay algunas variedades distintas a las que se dan aquí en Bogotá, sobre todo a nivel de lúpulos. Por Ujú. ejemplo, he visto que ustedes o en el blog que tienes, esa, esa posibilidad pues es muy amplia, ¿no? Bueno, aquí se consigue el lúpulo Saaz, que es uno de los que perfectamente pueden entrar a acompañar una receta de estas, pero me daba cuenta también que a la medida que tenemos eso limitado, pues no podemos como abrir posibilidades también en esa indagación sobre este tipo de cervezas, ¿no? Y pues las levaduras también, que son fundamentales en este tipo de receta, sí han llegado, algunas recientemente. eh, bueno, había llegado a la T58, pero ahora está la B140, ¿ciento qué?
134. Déjame, te corrijo ahí algo. Precisamente ese era el error que yo tenía antes. Este Fermentis, esa empresa vendía la levadura T58 como levadura Saison. Entonces yo juraba que estaba haciendo cerveza Saison con esa levadura, pero esa levadura para nada, no tiene nada que ver con el estilo Saison. Y es la más aproximada que se ha vendido aquí para eso, pero ya recientemente la B134 también está disponible, que con esa fue la que yo hice esta receta. Pues Sí. vamos a ver. Digamos, yo lo que seguí fue utilizar la B134, que Ujú, ya me dirás tú qué tan apropiada sea para la receta. Añadimos algo de semilla de cilantro, ujú. pues las maltas normales para la receta. Sí. Bueno, déjame, entonces te hablo un poco más bien acerca del estilo y de pronto te aclaro algunos mitos porque te soy sincero, yo hace 4 años, 3 años yo estaba haciendo puras cervezas IPA o IPA, pues. Sí, Hoy en día, de hace un año, estoy haciendo puras cervezas estilo Saison por muchas razones. Una de las tantas razones es que, pues igual eh, ya no disfruto de tanta cerveza tan pesada, ¿sí? Las cervezas Saison usualmente son más ligeras y las sí, puedo uno tomar 2, 3 en un día y en un día caluroso y uno no se emborracha, pues en cierta forma, ¿no? sí. Entonces, a ver, enfocándonos en el estilo, si quieres saber acerca pues del estilo, Saison como tal es como más bien una categoría de cervezas, es como una categoría bastante amplia, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de una cerveza IPA, pues uno sabe pues que de pronto puede tener un cuerpo medio, ¿cierto? Que algunas personas se enfocan de pronto en hacerla bastante amarilla, pues con muy poca malta, otros, digamos, le añaden más carga de malta, pero usualmente uno va a esperar una cerveza amarga y con bastante lúpulo, ¿cierto? Ujú. Y sabe más o menos uno que, bueno, se pueden variar diferentes lúpulos, pero usualmente los lúpulos americanos pueden eh, darle unos mejores resultados en este tipo de cerveza. Con el estilo Saison, uno tiene muchas cosas con que jugar, porque como te digo, esto es una cerveza que la historia todavía se sigue reinventando. Hace, digamos, un tiempo la gente creía pues que esta cerveza se consumía en Bélgica, en el límite entre Bélgica y Francia, en fincas, que supuestamente esto es lo que se le daban pues a los trabajadores de las fincas pues para hidratarse, ¿no? Entonces era una cerveza pues ligera y con cualquier tipo de granos, porque una persona pues del campo pues no va a tener una malta bien hecha, ¿no? Entonces se le echaban trigo, le echaban cualquier tipo de granos que sobraban pues de la producción de pan y todo eso, y pues en fin, supuestamente ese era el estilo, y si le querían agregar alguna especie, pues le agregaban cualquier especia y bueno, en fin, esa era como la historia de este estilo y de la cual más o menos se formaron como, como las características modernas, Sí, pero algunos investigadores ahorita están notando que esta cerveza ni siquiera era realmente producida en el campo. Entonces, como te digo, la historia se está reinventando porque después de la Segunda Guerra Mundial es que, digamos, todos estos estilos desaparecieron y volvieron a aparecer de forma diferente. Eh, entonces, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta principalmente para hacer una cerveza saison? Lo principal es, como te digo, hay libertad en cuanto a los granos, ¿cierto? sí, Pues, usualmente se utiliza Malta Pilsen. Ojalá, pues, si quieres hacer una cerveza más orientada, pues, a la de Bélgica, entonces, ojalá fuera una Malta Pilsen belga, pero, pues, puedes usar Malta alemana, en fin, no hay problema, ¿cierto? de acuerdo. Si quieres agregar algunos sabores rústicos o como, sí, como más, como, se de cuenta, por ejemplo, cuando tú compras un pan en un supermercado, tú puedes comprar pan de una industria, ¿cierto? O puedes comprar un pan, por ejemplo, hecho pues más artesanal, ¿cierto? Y te va a saber diferente, los granos te van a saber más rústicos, ¿cierto?
Exactamente estamos hablando del mismo concepto con la cerveza saison. Si quieres agregarle algunos sabores más rústicos de la malta, pues puedes agregar malta de trigo, puedes agregar malta de centeno, inclusive puedes agregar un poquito de avena, cualquier cosa que quieras agregarle, pues adicional como para agregarle sabores más rústicos, puedes hacerlo, ¿cierto? Sí, Um, pero la clave en cuanto al sabor de desde la malta y el cuerpo es en la maceración de la cerveza, ujú, porque estas cervezas son cervezas bastante secas, ¿cierto? O sea, sí, tú no vas a conseguir una saison que vas a sentirla pues con dulce o sí, con una textura bien gruesa, ¿no? Estas cervezas son secas, son ligeras, o bueno, pueden tener cuerpo medio, pero medio tirando a ligero. No, ojalá pues no vas a sentir dulce en esta cerveza. Entonces la maceración debe hacerse pues a unos más o menos 65 grados centígrados, ¿cierto? Un máximo de 67 grados centígrados para hacer pues que la malta, perdón, que la levadura consuma la gran mayoría de azúcares, de ¿ya? acuerdo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esas No, estaba características? pensando algo en ese punto, sí. Creo que también una buena atenuación contribuye a que la cerveza resulte seca, ¿no? Sí, Pero eso se da gracias a una buena maceración también, que es lo que estás describiendo ahora. sí, o sea, uno con la maceración uno define la densidad final de la cerveza. Eso hay Sí, que tenerlo en cuenta, ¿no? Si uno macera alto, alta temperatura, uno va a esperar una densidad final alta, con bastante, es decir, una cerveza dulce con bastante cuerpo. En este caso, la idea es diseñar una cerveza seca con una maceración a temperaturas pues, bajas para lograr el máximo de azúcares fermentables de estas levaduras, de estas maltas, perdón. y ¿Ya? seca, y seca. Y secas, sí. Bueno, en cuanto a los lúpulos, tienes toda la libertad del mundo. O sea, si quieres irte por el lado eh, tradicional, pues utilizar lúpulos tradicionales como pues, el Saaz, sí, Hallertau, todos esos lúpulos alemanes, en fin, que se consiguen pues, los lúpulos europeos nobles. Pero, pero pues sí, por ejemplo, a mí me gusta experimentar mucho con lúpulos de Nueva Zelanda que son lúpulos que son frutales, son lúpulos, pero igual siguen siendo para mí nobles. Noble para mí es un lúpulo que no va a, bueno, estoy hablando de un significado diferente propio, pues, de para mí lo que es un lúpulo noble, que para mí es como, es un lúpulo que no va a estallar, pues, en la boca, que va a permitir eh, interactuar muy bien con los otros ingredientes de la cerveza, ¿no? Diferente, por ejemplo, sería que hice una prueba con lúpulo amarillo, por ejemplo, agregándosele a una cerveza saison. eh, el sabor del lúpulo y el aroma del lúpulo dominó bastante la cerveza, aunque la levadura también tenía su carácter, ¿no? Pero comparado pues con utilizar un lúpulo de Nueva Zelanda como el que hice pues para esa cervecería aquí en Estados Unidos, un lúpulo se llama Wahiti, digamos que ese lúpulo tenía pues, sabores más tenues y permitieron pues que la levadura también se sintiera en esa cerveza. Ya, entonces, en fin, pero te estoy hablando mucho, pero de todas formas he estado viendo que en cuanto al lúpulo tampoco existe mucho límite, Juan. Yo tendía como a hacer adiciones a los 60 minutos para el amargor y luego a los 10 minutos como para sabor, ¿sí? Rara vez le hacía dry hopping a una cerveza de estos, aunque sé que la práctica existe. Y trataba de tener toda esa amargura o amargor a menos de 30 IBUs, ¿sí? La amargura, pues, y no sé cómo es, como te digo, todo lo aprendí en Estados Unidos, no estoy hablando en Spanglish, no sé si entiende lo que te estoy diciendo. Pues. Sí, yo creo que por lo menos entre los que fabricamos cerveza, eso Ya. se entiende. En este momento nos estamos refiriendo al nivel de amargor de la cerveza, que pues, Ujú, está dentro de unos porcentajes en cada estilo. ujú. Entonces, esa era mi, En el caso de la Saison es muy bajo, ¿no? Realmente. sí.
porque es una cerveza seca, entonces entre más IBUs le agregues, entre más amargor, pues más se va a notar. Pero como te decía, yo intentaba agregar lúpulos a los 60 minutos y luego a los 10 minutos. Eventualmente lo hacía a los 30 también, pero controlando los IBUs a los máximo 30. Eh, pero leyendo otras recetas de otra gente que, inclusive pues en Estados Unidos y europeas, hay una cerveza que se hizo que se, como que se formuló pues en un grupo de cerveza, pues en un grupo de Facebook de cerveza, que tiene cantidades de lúpulos. O sea, esa receta fue diseñada para seguir, o sea, tener un amargor bajo, pero con grandes cantidades de lúpulo que son bajos en alfa-ácidos, ¿entiendes? Sí, Entonces, esta cerveza, yo tengo una prueba, en este momento está fermentando esa cerveza, todavía no la he probado, pero, o sea, si vas a recibir una cerveza turbia por el lúpulo y muy probablemente con cargada de sabor de lúpulo y probablemente pues ahí jugando la levadura de forma secundaria. Entonces, como te digo, no, me sorprende que personas que sepan del estilo, que en un grupo de Facebook específicamente del estilo, estén haciendo esta cerveza como si fuera una New England IPA, pero estilo saison. ¿Sí? sí, ahí hay una gran diferencia, veo yo, porque de hecho anteriormente, como habíamos hecho una cerveza de trigo, pues ahí fue donde surgió la inquietud, porque veo que también dentro de esta vertiente belga, la Wheat Beer, o la cerveza basada en el trigo, eh, pues tenía como unas particularidades que finalmente como que se estilizaban mucho en la Saison, ¿no? Ya como que la volvían mucho más, no tan pesada, ¿sí? Más refrescante, incluso con la posibilidad de que incursionen un poco más los lúpulos, Ujú. porque en esta primera sí noté en la cerveza de trigo, pues que quedó un carácter de levadura predominante, o sea, cero, no, no, de hecho creo que el estilo es así, y no me quedó tan acentuado ese aporte de los lúpulos. Pero en este caso, pues estoy viendo que sí, bueno, ya incluso en el retrogusto comienzan a aparecer una serie de elementos que no aparecían en la cerveza de trigo, pues obviamente yo no le había echado eh, las semillas Sí, sí, de cilantro y tal, pero solamente tratando de revisar el lúpulo, pues ahí creo que comienza a haber una gran diferencia y esa es una pregunta que yo te tenía también, ¿no? O sea, cómo frente a esos otros referentes belgas, la Saison puede adquirir ciertas particularidades, tanto, bueno, en cada una de sus características perceptuales, ¿sí? Que marquen una diferencia o logren definirla mucho mejor frente a esas otras cervezas, porque pues para alguien que no las ha probado va a decir, no, esto es casi lo mismo que una cerveza de trigo. Lo digo porque también he escuchado algunas reacciones de personas que ven el énfasis en algún tipo de ingrediente y tienden ya como a generalizarlo, ¿no? Cuando realmente lo que se busca es que sí exista con lo que uno está ofreciendo unas particularidades, ¿no? ujú. eh, Incluso en la apariencia, ¿no? Unas son más turbias, esta sí tiene la posibilidad de que sea un poco más eh, transparente, ¿sí? Como más, no sea tan turbia como las cervezas de trigo. Sí, te voy a aclarar algo acerca de lo que estás diciendo. Primero que todo, las cervezas de trigo, bueno, antes de nada, o sea, pues, todo tiene que ver con respecto a la levadura, ¿no? Sí, Eh, estamos de acuerdo. Entonces, la levadura, dependiendo pues de la temperatura de fermentación que utilices, pues, y de muchos otros factores, sí, también influye también la cantidad de células que utilices para inocular el mosto, en fin, te va a generar fenoles y te va a generar ésteres, ¿sí? Ésteres. Los ésteres son esos sabores frutales que uno le siente a una cerveza. Los fenoles son las como más, como sabores a especias, ¿sí? Sí, Eh, el- la,
bueno, más bien como hablando en términos más, más cristianos, por decirlo así, am, una cerveza de trigo, pues una wheat beer o una cerveza, pues, Hefeweizen, usualmente uno va a esperar como más sabores como a banano, ¿sí? Como en el fondo. Una levadura, una cerveza saison, no, usualmente no esperas ese sabor a banano, aunque hay unas levaduras que agregan ese sabor, pero lo más importante que que vas a sentir en una cerveza saison son sabores más bien como a pimienta y algunos sabores frutales, ¿sí? Cuando tú, o sea, perfectamente puedes hacer una eh, experimento pues a nivel casero de hacer una cerveza de mosto, tal vez de pronto diseñarla como cerveza tipo saison, ¿sí? Y fermentar una parte con cerveza, perdón, con levadura de trigo y la otra con levadura saison, y te vas a dar cuenta que a pesar de que tienen como las mismas características como de cuerpo y todo eso, el sabor brindado por la levadura va a ser muy diferente. Y yo creo que tal vez eso es lo que diferencia la cerveza Saison de muchas otras. Ese sabor tan agradable que tiene como, primero que todo, la levadura seca la cerveza. Segundo que todo, pues tiene esos sabores como a pimienta, como a frutas, como, sí, como característicos de la levadura belga, pero que ni siquiera, igual se diferencian de otras levaduras, pues orientadas más como a cerveza tipo abadía, pues, o triple y todo eso. No sé si me explico bien en lo que te estoy diciendo. Sí, de acuerdo. Lo que sentía yo, porque es que ya hicimos alguna primera prueba de esa levadura B134, es que el primer asomo que yo noté, pues obviamente está, digamos, no lleva 3 días de fermentación. Lo hice simplemente por curiosidad, porque creo que eso lo va definiendo sobre todo el tiempo. Y sí me parece que eso no lo había notado, bueno, sí lo había notado, pero tú lo estás enfatizando. Y es que también depende mucho de los niveles de inoculación que se hace de la levadura, porque pues de acuerdo a ciertos porcentajes, esa presencia de levadura se va a hacer más perceptible o no tanto. Ujú. Entonces, creo que en esto también juega mucho el tiempo, ¿no? Porque sobre todo las maduraciones en estas cervezas, o bueno, los tiempos extra, pues entran a jugar también un papel Sí, importante, ¿no? sí, sí, tienes toda la razón. Ven, yo termino un poco acerca me devuelvo un poco acerca de de la malta y de la maceración y todo eso. Algo que se me olvidó decir es que muchas veces se puede utilizar azúcar para secar aún más estas cervezas, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo utilizo, pues, no, yo no tengo un rango especial de azúcar, pero, por ejemplo, tengo en mente que alguna vez utilicé en una de las recetas 90 gramos de azúcar para un lote de 20 litros. O sea, no sé exactamente cuál es el porcentaje ahí, pero en fin, eso ayuda a que la cerveza se seque aún más, aunque no es un ingrediente requerido, ¿no? Sí, En cuanto a las especias, Juan, para tocar ese tema bien rápido, tampoco son ingredientes requeridos, pero yo he notado que el coriander, pues, o las semillas de cilantro, eh, ayudan a acentuar como estos sabores frutales de la levadura Saison. Entonces, muchas veces, bueno, lo máximo que he utilizado son creo que 3 gramos por 4 litros, y eso de pronto fue mucho ya. Eh, Se puede utilizar entre 1 gramo o 2 gramos por 4 litros. Ya pienso yo en galones de cerveza, pues, o sea, quiere decir pues que si hago 20 litros, podrías utilizar 5 gramos de semillas de cilantro o máximo pues 10, ¿sí? sí, Eh, y también pues se puede utilizar también lo que hablabas de las cervezas de trigo, podrías utilizar también eh, cáscaras de naranja deshidratadas, si quieres. Si quieres agregar flor de Jamaica, la agregas, ¿sí? Ya son variaciones que le hace la gente. Yo tengo una cerveza Saison negra, en la cual le agrego unas arándanos, pero secados como pasas. Entonces, pasas de arándanos y pues ya le agrega un sabor como ya
o sea, sigue siendo una cerveza saison, pero ya el sabor pues de la fruta pues seca es como otra capa que le añade uno, ¿no? A la cerveza. No es Sí, como que le requerido, pero... añade un poquito más de acidez también. Ujú. Y de sabor frutal. Sí. Em, bueno, volviendo otra vez a lo de las levaduras. La levadura saison usualmente trabaja más de forma más expresiva si se fermenta de forma un poquito más caliente. Es algo que de pronto uno no quisiera hacer con una cerveza de IPA o IPA, pues, o algo así. Sí, o por ejemplo, hay gente que fermenta inclusive a 25 grados centígrados estas cervezas para lograr todo el carácter pues, de la levadura. Pues entre más estresada esté, más sabor va a tener. Yo a lo máximo que he fermentado esta cerveza es a 24 grados centígrados y dejé esa cerveza fermentando y madurando por 15 días a esa temperatura y te digo pues que logré una atenuación bastante alta. Eh, la, la, la densidad final me llegó hasta 1,004 con esa levadura Bueno. y, y el carácter de la cerveza fue muy, o sea, de la levadura, perdón, en la cerveza fue muy bien, muy bueno, muy en el estilo, ¿sí? Ah, Sí. anteriormente estaba fermentando a temperaturas más bajas, a 18 grados centígrados, 19 grados centígrados, pues no quería pues arriesgar 20 litros. También tuve buenos resultados, pero la atenuación se demoró mucho más y de pronto la expresión de la levadura no fue tan evidente como con este otro ejemplo, pues. Sí, me llamaba la atención lo de la temperatura porque, como dices, pues a mayor grado, pues ese estrés como que nos da miedo también un poco Sí. metérselo a la cerveza, ¿no? Sobre todo, que es algo que no hemos hablado en el tema de las desviaciones, porque, digamos, en este estilo hay ciertas características, y bueno, yo lo veía sobre todo en lo de trigo, no la Saison que ese olor a banano tan característico que tiende a ser una desviación aquí, pues es aceptable. Ya en el caso de la Saison, pues quisiera saber un poco que esas temperaturas y las posibles estrés que pueda tener la levadura, que a su vez hace que ella trabaje mejor y genere una mejor atenuación, pues también podría haber algún accidente o algo con lo cual yo pueda detectar que se está generando ya algo indebido en el olor o el sabor de la cerveza. Los accidentes que yo he tenido con estas levaduras son evidentes respecto al sabor de levadura fuerte que tienen. Sí, o sea, es decir, usualmente no es como decir, uy, tiene bastante olor a banano o sabor a banano. Es más como el sabor fuerte a levadura que podría uno percibir en una cerveza, ¿sí? Como en una cerveza verde, Sí, ¿sí? Eh, he tenido estos accidentes usualmente cuando eh, no agrego suficiente levadura al lote. Sí, ok, cuando estreso demasiado la levadura porque no tuve pereza de hacer un starter, pues, y añado solamente un paquete de levadura, tal vez necesitaba de pronto más, entonces, en fin, la levadura no alcanza a fermentar, no alcanza a atenuar lo suficiente porque no se alcanza a reproducir lo suficiente, ¿sí? También, perdón, algo también, el oxígeno, también la oxigenación, de pronto, si no hago una correcta oxigenación, si no agrego las suficientes células, pues, para la fermentación, en última pueda tener una cerveza que no va a estar suficientemente atenuada y no va a limpiarme todos los sabores no, o todos estos productos que surgen de la fermentación y en últimas estos sabores fuertes a levadura que usualmente se limpian con el tiempo, no se limpian. O sea, te soy sincero, ese es tal vez el error que he tenido con este estilo. Tengo todavía una cerveza en la nevera que hice ya hace más de 6 7 meses y ese sabor no se lo he podido quitar.
¿Qué sabor? El sabor fuerte de levadura, o sea, es como si Correcto. estuvieras probando como un sabor agrio, amargo de la levadura, como si todas las características eh, que le puedes disfrutar de esa cerveza se te tornaran agrias, ¿sí? Como amargas, Pero ahí concentradas. quiero hacer un paréntesis, sobre todo para quienes hacemos cerveza, y es que justamente estabas hablando de la IPA o IPA, Ujú. y, y pues sí, nos damos cuenta que hay cervezas que incluso comercialmente son más convenientes porque salen más rápido y son más fáciles de preparar. Pero hablando de las cualidades de la Saison, justamente todo esto nos dice que tenemos que tener mucho cuidado pues con estos detalles que de alguna manera, al mismo tiempo que pueden determinar muy bien la definición de un estilo, eh, pues digamos, tenemos el riesgo de caer en estos errores que no son tan reparables como puede ocurrir en otras cervezas que la maduración y el tiempo o la temperatura baja pueden otorgar, ¿no? Sí, Entonces, como dices, si todavía la tienes ahí guardada en la nevera, imagínate uno a nivel comercial, pues que saque un lote muy grande y pueda tener estos riesgos, pues sí. quizás por eso tampoco es que se produzca tanto Perdón. esta levadura a nivel comercial, sobre todo en cervecerías de Bogotá, pero si es algo que ya se domina, se logra hacer, que es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros estamos trabajando sobre los tres ejes: generar una cerveza maltosa tipo Irish Red, generar una cerveza de lúpulo tipo IPA, y estas seis son, que son las que más cuidado creo que deben tener, ¿no? Sí, sí y no. Sí, sí, lo de la parte delicada de la cerveza Saison es precisamente es la fermentación, ¿cierto? Lo que hemos estado hablando en toda la conversación. Entonces, tiene razón, o sea, uno de pronto no debe tener tanto cuidado pues con una IPA y lo único es asegurarse pues de que la temperatura de fermentación esté en el rango, ¿cierto? Como usualmente 18, máximo 20 grados centígrados. En esta como hay tanta, es que de nuevo vuelvo y digo, o sea, como hay tanta, eh, como la levadura es la que domina el sabor de la cerveza, sí, como la levadura es tan expresiva, sí, es la que va a producir los sabores dominantes de la cerveza. Ahí es cuando lo que tú dices, o sea, hay que tener más cuidado porque cualquier error se va a notar. En cualquier error la levadura te va a decir, no, mira, fermenté esta cosa porque en último la levadura no le gusta hacer cerveza. A la levadura lo que le gusta es reproducirse, ¿no? Y vivir y comer, ¿cierto? O sea, Todos los límites que le quiten o le pongan es lo que va a usar. ujú. De Yo diría acuerdo. entonces, como para resumir específicamente lo que estamos hablando, es, si te aseguras que que la cerveza tiene una buena oxigenación antes de inocular levadura, ¿sí? Eso Sí. para garantizar pues, la reproducción de la levadura pues, en la primera fase y tener suficientes células pues, para limpiar todos los productos biológicos de la fermentación, ¿cierto? Si te aseguras que tiene buen oxígeno, si aseguras que agregas las suficientes células para fermentar todo el mosto, ¿sí? Si quieres, o sea, los belgas prefieren agregar menos células para estresarla y para generar más sabores, ¿cierto? Uno Pero hay, perfectamente puede de pronto no ir tomar esa ruta y de pronto asegurarse y agregar más. y si hay una preferencia por exceso de células, ¿cuál de las dos? Digamos, tú dices que los belgas prefieren estresarla más con un límite, ¿cierto? Y yo Ujú. creo que eso todo lo dan las pruebas que uno haga en pequeño. Pero ¿qué pasa si uno le agrega demasiado? Eso también Si puede agregas afectar. demasiada, también la vas a estresar. Pero si agregas las células, el mismo nivel de células que le estás agregando a una cerveza IPA, por ejemplo, vas a estar bien, ¿sí? Correcto. En el libro How to Brew de John Palmer, hay una Palmer. tabla que muestra los rangos de inoculación o de células pues a inocular en los estilos de cerveza, ¿sí? Y habla de los rangos ideales, de los rangos pues, que se podría hacer y de los que no deberían ser.
Correcto. Ese es un buen dato para los cerveceros porque también a veces, yo siempre estoy hablando en términos de producción ya en serie, uno tiende a ahorrar levadura. Algunos creo que lo pueden hacer y veo que tú también lo has hecho, a reutilizarlas, Ujú. hasta qué punto lo pueden hacer. Pero sí es importante darse cuenta que cada estilo requiere de un porcentaje específico de inoculación en levadura, ¿no? No Ujú. son los mismos gramos para todo porque han funcionado en tal cantidad, sino justamente la proporción de cada cerveza en sus ingredientes, ¿no? Lo que exige eso. Sí. Entonces, sí, suficiente oxígeno y buena cantidad de levadura, ya ahí ya te hace cubierto, digamos, los riesgos más importantes en este estilo, ¿ya? Si agregas un poquitico más de levadura, como si fueras a hacer una cerveza IPA, de pronto ahí vas a asegurar, pues, digamos, vas a jugar, pues, bien, pues, sí, o sea, no vas a irte al riesgo de los belgas que agregan menos y de pronto vas a tener una cerveza con problema. Y ahora bien, y volviendo de nuevo al tema eh, de la temperatura de fermentación, tal vez lo que podrías hacer es, eh, a ver, los primeros días de la fermentación es cuando la levadura va a producir todos los sabores más importantes, pues, de la cerveza, ¿no? O sea, en la fermentación tiene varias fases, ¿no? La primera es la fase de la reproducción, que usualmente horas. Entonces, el primer día es cuando la levadura se va a comenzar a reproducir, pues, con el oxígeno que le has agregado, pues, al mosto. Y luego va a comenzar a fermentar por unos 3 días, máximo 4 días, yo diría. Es cuando ves el krausen, pues, en el mosto, ¿sí? Durante ese tiempo es donde se producen todos estos sabores propios de la levadura. Y ya luego de eso es cuando ya la levadura comienza como más bien a procesar todos los productos biológicos resultantes de la fermentación y es cuando todos esos sabores se limpian, ¿cierto? Entonces, yo he experimentado teniendo esta levadura, esta cerveza fermentando a 20, 24 grados centígrados desde el inicio y no he tenido problemas, pero a nivel casero corro menos riesgos, ¿sí? Eh, pero también he fermentado a estilo cerveza IPA o estilo cerveza ale, pues normal, pues que es donde tú pones de pronto la cerveza a fermentar a 18 grados centígrados los primeros días y luego puedes subir la temperatura un poco más al final pues de la fermentación, ya después de los 5 o 6 días de fermentación, pues esta es primera fase, la puedes dejar de pronto subir los grados un poco más, ¿no? Subir un poco más la temperatura para acelerar, como asegurarse que esta levadura pues termine de consumir todos estos azúcares y, perdón, productos biológicos y asegurarse que la cerveza se limpie y se atenúe bien, ¿ya? Sí. O sea, esa segunda opción podría ser de pronto más segura a nivel comercial, ¿sí? Porque no estás experimentando pues con altas temperaturas. O sea, a nivel casero no he tenido problema. A nivel comercial uno corre más riesgo porque hay más ingredientes y más dinero, ¿no? De acuerdo. Em, no sé, ¿tienes alguna pregunta acerca de esto? No, yo creo que eso incluso merece otra sesión de estas porque fíjate que solamente hablando del proceso de levaduras o de fermentación, tenemos que tener en cuenta una cantidad de factores, ¿no? Temperaturas, tiempos, Ujú. cantidades de inoculación, inoculación de acuerdo a estilos. Ahorita hemos hablado particularmente de la Saison y nos damos cuenta que ahí hay, por ejemplo, algo muy particular, el hecho de poder estresar voluntariamente la cerveza para sacarle una mayor información, eso me parece importantísimo y de hecho, pues no lo hemos tenido muy en cuenta porque uno de lo que se cuida es de eso, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí tenemos una información importante para tener en cuenta a la hora de hacer un tipo de receta como esta. Eh, sí me parece que hablemos más adelante, que a mí se me va acabando el tiempo también, y es que miremos un poco, no nos detuvimos lo suficiente en el trabajo de maceración o de las componentes de malta, porque si bien habías empezado hablando sobre la malta, eh, las Pilsen,
pues que son maltas base apropiadas para esto, pues, y que hay algunos adjuntos también como pues, otro tipo de granos, trigo, centeno, en este caso utilizamos centeno, pues qué otros adjuntos y en qué porcentaje, por ejemplo, para darle cuerpo o facilitar un poco más los azúcares, no sé, una Múnich o una Carapils, Ujú. en qué porcentajes podrían entrar a formar parte de eso. Vuelvo y digo que aquí tenemos cierta disponibilidad de maltas y pues que en algunos casos, yo he visto que en recetas, sobre todo de afuera, pues hay unos complementos muy clave que y a veces no se consiguen acá y valdría la pena mirar cómo se podría solucionar eso también. Sí, sí, podemos hablar mucho acerca de eso porque hay bastante, inclusive de maltas que no se deberían utilizar en el estilo también, ¿no? Correcto. Maltas que uno no debería ni pensarlo. Sí, sí, sí. Antes de que te vayas, pues yo sé que ya tienes poco tiempo, lo último que te podría decir es que una vez esta cerveza está fermentada y una vez se embotelle, ya sea en barril de cerveza o si lo vas a hacer pues con carbonatación natural, pues en botella. Eh, He visto que de pronto el acondicionamiento en frío también es importante en estas cervezas. Al menos lo noté pues en la cerveza que hice a nivel comercial con la cervecería Belly Love de aquí de Estados Unidos, que ¿A partir de qué momento o de qué tiempo de la cerveza después de su fermentación lo hacen? luego de que termina de fermentar, luego de que la densidad final se estabilice, ¿sí? Yo personalmente embotello en botella, pues, o sea, embotello y carbonato naturalmente, usualmente a 3 volúmenes de CO2, para que, pues, se tenga bastante gas, pues, y poder todos los aromas, pues, de la levadura, pues, surjan, pues, en la cerveza. Eh, pero pues a nivel comercial, la gente no, pues muchas personas no van a embotellar, ¿no? Entonces, en cuanto a nivel comercial, lo que estoy hablando es luego de que la densidad final se ha estabilizado y cuando pues, se pasa esta cerveza a, a kegs, pues, o a barriles de cerveza, de ahí conviene tenerlas almacenadas en frío algunos días para que terminen de limpiar aún más de ciertos sabores. Yo he notado en mis cervezas que eh, si digamos que yo espero la fermentación en botella por 15 días y luego ya de 15 días la quiero probar, voy a probar una cerveza relativamente verde, ¿sí? Voy a notar ciertos sabores como fuertes en la cerveza. Pero si la pongo en la nevera y espero una semana, va a estar mejor. Si espero 6 semanas, va a estar muchísimo mejor. ¿Sí? Y te lo digo en los últimos lotes que hice de esta cerveza, inclusive los lotes de prueba que hice para la cerveza, para la cervecería, los primeros lotes me los tomé, pues las primeras cervezas me las tomé jóvenes y les sentí esos sabores como fuertes. Pero todavía tengo unas botellas y las pruebo ahora y tienen toda la característica como rústica, pero beneficial, pues, de la cerveza Saison. Limpia de sabores indeseados, con esas sabores deliciosos de levadura y pues con los aportes del lúpulo y de la malta. Entonces, el acondicionamiento en frío es importante, que eso también impacta de pronto el flujo de caja en una cervecería. Inclusive Belly Love, el dueño me dijo, voy a tener que esperar una semana más para lanzar esta cerveza porque pues, necesita más acondicionamiento en frío. De acuerdo. Yo la probé el día del lanzamiento y sí le sentí como un toque de cerveza joven, aunque mucha gente me dijo, no, yo no le siento eso, pero yo perfeccionista, yo sí le sentí ese sabor, pero fui al día siguiente, tal vez de pronto era otro barril donde la sirvieron o quién sabe, estaba mucho mejor, ¿sí? Bueno, pues a nosotros sí nos gustaría, ojalá, lástima que no la puedas probar, pero yo te voy a estar mostrando por lo menos en sus características visuales cómo se va dando. Voy a grabar un pequeño video allá de lo que va saliendo. Ujú. Por ahora, pues sí, está muy turbia, está en su fermentación a una temperatura promedio de 22 grados, porque Ujú. somos un poco tímidos con eso, pero creo que no está mal. Y bueno, pues hay que mirar un poco lo que viene. Nosotros la hicimos el viernes pasado, Ujú.
que en este momento ya lleva como unos 3, 4 días y está en su proceso. De hecho, la parte inicial fue bastante brusca, ¿no? Fue un poco agresiva esa levadura. Se Ujú. alcanzó a botar un Sí. poco el Krausen, eh, pero ya se estabilizó, o sea, ya está más tranquila y le cambiamos los pañales. Un poco mejor. Sí. Bueno, yo sé, de nuevo, Juan, yo sé que tu tiempo era corto, entonces si quieres pues, nos reunimos luego y seguimos andando en más detalles, pues inclusive podemos hablar de levadura salvaje en estas cervezas que inclusive la llevan más allá de Claro lo que que... sí. Bueno, De hecho, esa es como su carácter original, ¿no? exactamente. Únicamente se trabajaba era también con esos azares de la levadura salvaje. Pues no, Luis, muchas gracias por esta invitación y pues a todos los que escuchen, sí me parece bien importante que en esta discusión pues se puedan aclarar muchos puntos que a todos nos sirven. Nadie está completamente o absolutamente sabido en este mundo de la cerveza De acuerdo. y, y realmente es bajo la experiencia que uno se va dando cuenta cuántas cosas se pueden explorar más que tener algo absolutamente dominado y que en esa exploración van saliendo cosas que sí nos pueden dejar cosas muy, muy claras, definidas y sobre todo acertadas a la hora de construir y de formalizar, de dar a conocer una receta. Entonces, muchas gracias Luis por esta invitación. Claro, con mucho gusto, Juan. Entonces estamos en contacto. Bueno. Bueno, que estés muy bien, hombre.